cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante el trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hace un tiempo atrás, un lunes, feriado nacional, nos convocamos miles y miles de personas en la ciudad de Corrientes. Fue la primera vez que nos convocó el lema Argentina Clama. Pero este año 2020
Queremos que sean más de 1000 altares de clamor, no en una ciudad, sino en más de 1000 lugares diferentes. Queremos que tu lugar sea un trono para Dios en esta nación. Así que te invitamos a que seas parte de Argentina Clama el lunes 23 de noviembre, que es feriado nacional. No nos convocamos por una banda, no nos convoca algún predicador del momento, sino que es la iglesia unida, puesta en acuerdo para un avivamiento en Argentina. Wow, tremendo lo que vamos a vivir el lunes 23 a nivel nacional. Más de 1000 altares de clamor, de adoración pública se van a estar levantando en Argentina. Las 23 provincias, va a ser algo totalmente increíble y creemos que Jesús va a tomar su lugar en nuestra nación. Por eso, junto al equipo de adoración, queremos invitar a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, a que este lunes podamos encontrarnos en la Plaza Mitre. ¿Sí? A partir de las 17 horas hasta las 19, que todos juntos, obviamente respetando los protocolos y el distanciamiento social, que podamos levantar en un lugar público esa adoración a Dios, ese clamor, que Jesús tome su lugar, que nos podamos poner todos de acuerdo para que pueda, Señor, derramar un avivamiento una vez más. Por eso, como decíamos recién, lunes 23, que es feriado nacional, nos encontramos en la Plaza Mitre, cada uno va por su parte, porque no podemos juntar a muchas personas en la calle o en el templo, así que nos encontramos directamente allá. Vamos a llevar algunos instrumentos y vamos a poder adorar a Jesús. Por eso, una vez más, les pedimos por favor que confirmen en los grupos de WhatsApp de jóvenes menores, ahí la participación de cada uno para poder organizarnos de la mejor manera. Nos vemos y Dios te bendiga. Hola queridos amigos, les saluda Luis Palau. La Asociación Luis Palau presenta Sí hay esperanza. Porque Jesucristo vino al mundo para darnos esperanza. Buena música y buenas noticias con invitados especiales. El Dr. Palau y su hijo Andrés tienen un mensaje de esperanza para ti. Que puedas descubrir la importancia de darle el lugar que Jesús se merece. La conducción de Mirka de Llanos. Tendré el honor de presentarles un programa muy especial. La participación especial de Gabriel Bazán, Cristian Ansaldi y el mensaje de Luis y Andrés Palau. And I would love to see you in the online festival Sí hay esperanza. Invite a todos sus amigos y recuerdes en radio, televisión, YouTube, Facebook y todas las redes sociales. Sí hay esperanza. Sábado 21 de noviembre. Un abrazo y luego me escriben y me cuentan qué pasó en su vida. Hola hermanos y amigos, Dios los bendiga. Quiero contarles que estamos muy contentos porque ya hemos podido tener nuestro primer encuentro presencial en el templo. Hemos abierto los días miércoles a las 19 horas para poder estar en la casa del Señor orando. Sabemos que hay gran bendición cuando podemos estar todos juntos en la casa de Dios, así que te invito a que puedas anotarte si querés participar. Cada miércoles a las 19 horas nos encontramos allí, y también de todo lo que compartimos abiertamente por los medios virtuales, ¿sí? También quiero dejarles la invitación para que este sábado, es decir, mañana mismo, a las 22 horas, estamos participando del Festival Luis Palau. Es un festival precioso, abierto, con música, con testimonios y también con una fuerte y linda palabra de parte de Luis Palau y de su hijo, para que podamos recibir la bendición de Dios y también el mensaje tan glorioso que realmente nunca va a acabar. Pasarán muchas cosas, pero la palabra de Dios tiene un mensaje glorioso y de salvación y de esperanza, y bueno, y queremos que todos puedan recibirlo. Así que vas a tener también la información por medio del Facebook y los otros canales virtuales para que puedas participar de ese evento muy, muy especial. Se va a pasar también por canales de televisión y por todos los medios virtuales. Así que le damos gracias a Dios por eso y te invitamos a participar, ¿sí? Bueno, hoy quiero compartirles una palabra que es muy poderosa.
una palabra buena, una palabra linda, una palabra que necesitamos todos, absolutamente todos, una palabra que nos fortalezca y nos dé verdaderamente esa esperanza de poder seguir adelante en tiempos difíciles, pero no para aquellos que realmente aman al Señor. Esta palabra quiero compartirla con todo amor y con toda fortaleza, ¿verdad? Bien sabrán muchos que hay textos en la Biblia que pareciera que se amplifican según la ocasión en la cual llegan a nuestras vidas. Son esos textos, esos versículos que de alguna manera nunca pierden ese valor, siempre son frescos, ¿sí? Siempre son como renovados. Bueno, ¿y por qué sucede eso? Sí, sucede eso básicamente porque la palabra de Dios nunca pierde vigencia. Pueden pasar los tiempos, pero la palabra de Dios siempre es vigente, siempre es plena, siempre es fresca, siempre se renueva a las necesidades del ser humano en cualquiera de los tiempos, en cualquier lugar del mundo o en cualquier cultura. Eso es lo que tiene la palabra de Dios, por eso es que es viva, es eficaz. La palabra de Dios no es como otro libro, sino que es un libro que contiene vida y es un libro que está escrito y que traspasa todas las necesidades del ser humano hasta aquel día que el Señor también venga. Así que pensando en esto, en la riqueza de la palabra de Dios y que la Biblia es tan necesaria, pero también es tan fresca como lo fue hace 2000 o 5000 años, también lo es hoy. Para la necesidad del ser humano, esa palabra tan necesaria, ¿verdad? Y que, como decía hace un momento, no pierde, jamás pierde ni perderá vigencia, ¿sí? Así que pensando en esto, yo quiero compartirles un texto para que después podamos hablar acerca de eso, y espero que Dios te bendiga ricamente como ya lo ha hecho en mi vida y lo hace cada vez que abrimos la palabra de Dios. Isaías 60, capítulo 60 y versículo 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece. Yo quiero hacer un poco hincapié en estas dos palabras. Sobre todo, o para empezar, por supuesto, la primera palabra que vemos es levántate, ¿sí? Es la que le vamos a dar ese valor que realmente tiene. Levántate implica una acción que es necesaria, porque si alguien está caído, la acción que tiene que hacer para volver a su lugar de origen o para volver a tomar la acción que debe ser, tiene que levantarse. Por eso decíamos que eso implica una acción respecto del lugar donde uno está caído. Entonces, en primer lugar, quiero que tengamos en cuenta y que estés pensando un poco en la importancia que tiene esta primera palabra de este versículo de Isaías 60, ¿sí? Levántate. En realidad no es una sugerencia, ¿sí? Tenemos que entenderla tal cual es. Sí, iglesia, sí, mi amigo. Tenemos que entender la palabra de Dios no siempre como una sugerencia, ¿sí? Sino que en este caso, en el mismo contexto como está escrito, podemos entender que no es una sugerencia, una simple sugerencia. Está dicha en un imperativo que se transforma en una orden, ¿sí? En una orden para bien nuestro, no en una orden simplemente para ser cumplida porque sí nomás, sino que es una orden de parte de Dios a su iglesia, a su pueblo en aquel tiempo, para que esté expectante y tenga a bien empezar a tener una acción de levantarse para el bien del pueblo, porque Dios sabía por qué les decía que se levante, porque había llegado el momento, había llegado la hora para que ellos se levanten. Esta palabra está escrita en medio de una situación del pueblo de Dios, a quien Dios amaba, como hoy Dios ama a la iglesia, donde ellos estaban cautivos, ¿sí? Y Dios les dice de antemano, prepárense para levantarse porque van a venir buenos tiempos. Los versículos siguientes, que no los vamos a ver, yo simplemente les comento, dice que lo que Dios les está diciendo es: prepárense
y empiecen a levantarse, porque van a salir de esta situación. Yo los voy a ayudar a salir de esta situación. Y entonces van a recibir ganado, que va a haber gente que les va a traer ganado, ¿sí? Les va a regalar ganado, gente que les va a traer plata y oro, ¿sí? Y entonces Dios tenía ya todo preparado para una bendición para ese pueblo. Pero lo que ellos necesitaban hacer es simplemente acatar esto con toda valentía, y aunque estaba en una situación difícil de cautiverio, en una situación problemática, donde quizás alguno estaba también en algún sufrimiento, pero Dios le dice, es tiempo, es hora de empezar a levantarse, porque yo ya esta prueba va a pasar, y entonces tengo preparado para ustedes bendiciones y para que ustedes puedan andar de pie, ¿no es cierto? Y aún mejor todavía. Entonces, el levántate nos sugiere, en primer lugar, una acción que es necesaria, porque si no la hacemos, esa acción tiene que ser nuestra. Si bien es cierto que tenemos que entender que cuando Dios nos dice levántate, es porque Él está extendiendo su mano para ayudarte, pero la primera acción tiene que ser nuestra. Y entonces, al poner esa acción, siempre vamos a tener a Dios al lado nuestro y su mano levantándonos, ayudándonos a levantarnos, si es que nosotros comprendemos que es tiempo de levantarse. Si comprendes que este es tiempo de levantarse de cualquier caída, levantarse implica también reconocer que hemos caído, ¿sí? Reconocer que estamos quizás desalentados, desanimados. Entonces, un punto importante para que entendamos este levántate de Dios para tu vida, es reconocer que estabas caído, disminuido, desalentado, desviado, cautivo quizás del miedo, ¿sí? Cautivo quizás de alguna situación, ¿sí? En particular en tu vida. Cuando podemos reconocer eso, vemos nuestra condición. Y cuando vemos esa condición, entonces reconocemos que necesitamos levantarnos, que no podemos seguir en esa situación. Quizás este tiempo ha sido un tiempo que te ha llevado a una situación de caídas, de desaliento, ¿sí? De despreocupación o lo que fuese. Pero llega el momento donde Dios te dice, como le decía a su pueblo, hoy le dice a la iglesia y hoy le dice a toda persona que está en esta situación, levántate. Levántate, porque hay un deseo de mi corazón sobre tu vida, hay algo que tengo preparado y es tiempo de levantarse. Levántate también, en tercer lugar, implica tomar nuevas fuerzas para hacerlo, ¿sí? Levántate implica una acción nuestra, una fuerza que quizás tengamos que buscarla y tenerla. Hay un ejemplo en la Biblia muy interesante que la mayoría conoce, que es el hijo pródigo, aquella parábola que cuenta el Señor del hijo pródigo, de aquel hijo menor que le pidió los bienes que tenía su padre, la herencia por anticipado, y se fue y lo gastó de mala manera, y luego cuando estaba en la miseria, cuando él estaba con lo único que le quedaba para hacer es ir a tomar un trabajo para darle de comer a los cerdos, cuando él estaba en ese chiquero junto con los cerdos, ahí él reflexionó, y fíjense la palabra que él usó. Él dijo, me levantaré ahora e iré a mi padre, para ver si mi padre puede tener gracia, perdón, y puedo restaurar mi vida y volver al lugar que tenía antes. Para ver si puedo encontrar gracia de parte de mi padre, aunque sea trabajando allí, ¿sí? en su casa, en su lugar, pero no estar aquí en una situación tan caída. Había caído bastante profundo él en esta situación. Y él dice esta frase, si me levantaré e iré a mi padre. ¿Sí? Y él debe haber pensado, esto no me puede estar pasando. No sé cuántas veces podemos pensar, a veces esto no me puede estar pasando. Pero evidentemente a veces sí suceden cosas, donde uno se encuentra en una situación donde necesita imperiosamente hacer una acción de levantarse. Bueno, el hijo pródigo dijo, esto no me puede estar pasando a mí, yo lo tenía todo, ¿no es cierto? Y ahora estoy aquí, pero me levantaré e iré a mi padre. Y bien que hizo en esa acción de levantarse e ir hacia su padre, porque ahí vemos realmente el amor de Dios, porque el padre representa a Dios, ¿no es cierto?
el amor del Señor y cómo lo estaba esperando, desde hacía tiempo estaba esperando que Él pueda hacer esa acción de levantarse y volver al Padre, lo que significa volver a Dios. Este es un tiempo para volver a Dios. Todos tenemos que volver a Dios de alguna u otra manera. Es un tiempo que quizás nos sorprendió y probablemente en esa sorpresa o en ese cambio de estándar de vida sorpresivo pudo haber tocado tu vida en algún punto. O otros pudieron haber pensado, bueno, yo nunca pensé que iba a necesitar pensar o pedir ayuda a Dios. Sin embargo, hay infinidades de personas que están pidiendo la ayuda a Dios. Y Dios es un Dios que siempre está dispuesto, así como estuvo el padre del hijo pródigo. Así que levántate implica también poner nuevas fuerzas, reconocer en primer lugar que quizás estamos desanimados, estamos caídos o alguna situación en particular, pero también reconocer que en algún momento vamos a tener que levantarnos e ir hacia aquel lugar donde va a estar nuestra bendición y donde va a estar lo mejor para nosotros. Y también otro punto es que levántate también implica renovar la esperanza en Dios y en nosotros mismos. Por supuesto que la esperanza puesta en Dios es lo mejor que nos puede pasar, porque sabemos que cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, aún las cosas más imposibles pueden llegar a pasar en sus manos. Pero también es importante que al levantarnos, ¿sí? Y entender que levantarse implica esperanza en Dios, ¿sí? El Hijo Pródigo tuvo esperanza en el Padre, pero también esperanza en nosotros mismos. A veces no hablamos de este tema, porque muchas veces puede haber personas que tienen mucha esperanza en Dios, pero no tienen esperanza y expectativas en sí mismos. Y esto suele pasar a veces por las circunstancias o por lo que pase en tu vida. Pero es necesario entonces comprender hoy que este levántate es un levántate completo. Es un levántate para ir más allá. Es un levántate para volver a tomar el lugar, la situación donde estábamos, ¿no es cierto? Y desde allí avanzar. Es un levántate para algo nuevo. Es un levántate quizás para algo distinto, pero mucho más bueno, más glorioso, más bendecido y mejor, ¿sí? Entonces, levántate, renueva tu esperanza en Dios. Si la perdiste en este tiempo, yo te digo de todo corazón, renueva tu esperanza en Dios, porque Él es quien quiere sustentar tu vida y en Él estamos seguros. Levántate también, como decíamos, significa renovar la esperanza en nosotros mismos, ¿sí? Necesitamos confiar también en nosotros mismos, tener esperanza renovada, que vamos a poder sobrellevar cualquier situación, que vamos a poder salir, que ya tenemos la ayuda de Dios, nuestra esperanza en Él, pero tenemos que generar esperanza también en nosotros mismos. Es un punto muy importante y sería largo de hablar de esto, pero yo creo que lo podés entender. Necesitas dejar de lado la queja y demás para generar esperanza, ¿sí? De vos mismo, esperanza en vos mismo y también sobre todo la esperanza en Dios, ¿sí? Así que si podemos hacer esto, podremos saber que todos nuestros anhelos están ahí listos y dispuestos para cumplirse en el Señor. Fíjate lo que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su deseo en ti. Es decir que Dios, esto está claro, Dios tiene un deseo puesto en tu vida. Dios tiene un deseo para mí, siempre lo tuvo, ¿sí? Y lo sigue teniendo. Dios tiene un deseo para tu vida, siempre lo tuvo y lo sigue teniendo. Que ese deseo no se quede truncado, ¿sí? Porque te quedaste estirado, porque te quedaste en un lugar donde lo único que hay que hacer es aceptar este levántate del Señor y levantarse para volver a estar dentro de aquellos, para poder tomar ese deseo que Dios tiene en principio en su corazón, porque dice que Él está dispuesto a cumplir su deseo en nosotros. El deseo del Señor siempre es bueno, siempre es para bien, siempre para edificar, siempre es para llevarte a lugares más altos. Así que no perdamos nunca ese deseo, por más que hayas caído en un desaliento o en alguna problemática difícil, ¿sí? Dios tuvo y tiene siempre deseos
para tu vida. Y Dios no cambia, los deseos del Señor no cambian. Cambian nuestras situaciones, cambiamos nosotros, pero el deseo de Dios sigue siendo el mismo. En Filipenses es claro cuando Él dice que Dios quiere cumplir, terminar la obra que Él empezó, porque Él siempre tiene todo claro. Dios no es improvisado. Si Dios te llamó, te aceptó como hijo, puso un plano en tu vida, un deseo de su corazón para que se cumpla, lo sigue teniendo. No es Dios el que falla, somos nosotros. Pero si nosotros podemos tomar la palabra y levantarnos una vez más a nivel personal y también como iglesia. Fíjense que hoy nosotros estamos diciendo que estamos volviendo a tomar nuevas fuerzas como iglesia. No es que la hayamos perdido, pero sí estuvimos de alguna manera coartados, ¿no es cierto?, por toda esta situación. Pero nosotros tenemos que tomar la valentía, porque Dios nos dio un espíritu de valentía como iglesia, para poder levantarnos una vez más como iglesia, pero ahora ser aún mejor que antes y retomar el deseo y el anhelo y la voluntad y el propósito que Dios tiene para la iglesia, pero que el propósito también que Dios tiene para tu vida a un nivel más personal. También tenemos que rescatar que este levántate tiene implícito una profecía, una promesa. De hecho, es una palabra de promesa y de profecía, porque ellos todavía estaban cautivos, pero Dios les dice: es tiempo de levantarse. Hay una profecía que también es una promesa mesiánica, ¿sí?, de más largo alcance, una promesa general que se va a cumplir o va a tener su punto exacto también, o su punto culmine en la llegada de Jesucristo, quien llegó para continuar esa obra del Señor. Por eso que es una promesa y una profecía que no era solamente para ese tiempo y esas circunstancias del pueblo. Sí, lo era para ellos, pero también era una circunstancia, una promesa, una profecía que recorrería los tiempos hasta el día de hoy, y hasta el día que Jesús vuelva por segunda vez. Está dado esta misma profecía. Cada vez que nos levantemos y lo hagamos con valentía, y del lugar donde nos hayamos caído, donde estemos, y lo hagamos siempre en dirección a Dios, siempre los planes de Dios se van a volver a restaurar y a renovar en tu vida, no importa la circunstancia que hayas pasado. Ese es el mensaje del Señor. Obviamente que, por supuesto que tenemos que aprender a ser obediente. El pueblo de Dios estaba en una situación como la que estaba, cautivos porque no habían sido obedientes, pero Dios les dijo: bueno, ya pasaron esta prueba y ahora levántense porque sigue todo intacto. O sea, si se animan a levantarse, van a pasar cosas interesantes en su vida, ¿sí? En cuarto lugar, el levántate, ¿sí?, implica también prepararse para lo que vendrá. Levantarse significa eso, prepararte para lo que viene. Si nos quedamos allí en el mismo lugar, nunca veremos lo que viene, ¿sí? Pero si nos animamos a levantarnos, es como una preparación previa para lo que va a venir. Y entonces ahí ya estamos generando una acción, una esperanza en Dios, una esperanza en nosotros mismos, ¿sí? Y entonces, evidentemente, algo nuevo va a venir, porque estamos en el contexto de lo que dice este pasaje de Isaías. Levántate, levántate. Este levántate, ¿sí?, se cierra con algo muy bueno. Luego dice levántate y se cierra con resplandece. La segunda palabra dice levántate, el texto resplandece. Y esta palabra resplandece es la segunda palabra de importancia en lo que estamos compartiendo hoy, ¿sí? No es un levántate sin propósito. Nunca los levántate de Dios son sin ningún propósito. No son un levántate en sí mismo, simplemente por gracia, por misericordia. No, siempre son un levántate con propósito. Siempre son un levántate y retoma lo que había y vamos por más. Por eso es que aquí le dice levántate, ¿sí?, y resplandece. Es decir, no es sin propósito, sino que el levantarse tiene un propósito. Levántate porque ahora ahora, ¿sí?, para resplandecer. Levántate ahora, pero ya no para pasar las mismas experiencias que antes. No para levantarte simplemente y luego quedarte en un lugar cómodo
o en un lugar donde no puedas avanzar hacia los deseos y los anhelos de Dios en tu vida. No, esta vez es un levántate, pero para resplandecer. ¿Saben lo que es resplandecer, verdad? Donde se hace la luz, donde todo está claro, donde hay un resplandor tremendo de la gloria de Dios, porque después habla de la gloria de Dios. A ese punto hoy no vamos a llegar, ¿sí? Pero habla de eso, para poder resplandecer dentro de la gloria de Dios. Entonces aquí está la segunda palabra de importancia. Si vamos a levantarnos, que es la invitación que Dios nos hace hoy como iglesia y a nivel personal, si vas a levantarte, aquellos que están empezando a creer en Dios, aquellos que son más nuevos en la palabra, que quizás a veces les cuesta comprender los principios de la palabra y demás, sigue levantándote porque vas a resplandecer, porque Dios no nos levanta por el simple hecho de levantarnos, nos levanta para un propósito y un propósito grande, nos levanta para resplandecer, para ser luminares, nos levanta para que también podamos nosotros ser esas lámparas encendidas para el mundo, pero sobre todo nos levanta y nos saca de cualquier tipo de cautiverio para que podamos ahora resplandecer. Y esa es la gloria, el milagro de Dios, ¿sí? A través de Jesucristo y de su Evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos venido de lugares de muchos problemas, ¿no? Nuestras vidas prácticamente desahuciadas, sin embargo, comenzamos a resplandecer. Pero eso no significa que también estemos ahora en un tiempo, ya sea por esta pandemia o por cualquier otra situación, en un tiempo donde te sientas caído, disminuido, en un tiempo donde te cuesta levantarte, donde estás de alguna manera, o que hayas tomado alguna mala decisión, o que caíste en el lodo, como dice también la palabra, ¿sí? O que caíste en el temor, ¿sí? y en el desaliento. Todas esas cosas son factibles, pero más factible también es tomar la palabra del Señor, las promesas de Dios, las profecías de Dios, y tomarlas también cumplidas ya en Jesucristo, y saber que estamos en un tiempo precioso donde, si nos animamos a levantarnos como iglesia y a nivel personal y a nivel familiar, evidentemente vamos a resplandecer, porque esa es la consecuencia de este levantarse. No es un levantarse porque si no más, es un levantarse con un propósito de Dios para levantarnos y ser mejores que antes, ¿sí? Y resplandecer mucho más que antes, ¿sí? Y andar en victoria mucho más que antes. Y todo eso y otras cosas implica este resplandecer, ¿no? Qué bueno cuando Dios nos dice levántate, y cuando estamos ahí caídos y el Señor dice mira que esto no ha terminado, levántate, hay esperanza, ¿sí? Levántate, voy a sacarlos de la cautividad, pero también van a resplandecer como consecuencia de este levantarse, ¿sí? Así que estamos viendo acá cosas que espero que sean interesantes para tu vida. Yo sé que lo son porque es palabra de Dios, y que el Espíritu Santo te ayude y nos ayude a todos a comprender esta palabra y haga el efecto en lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Así que levantarse para resplandecer, ¿sí? Y por último, también levantarse significa dejar de lamentarse, ¿sí? Esto es muy importante, porque esto es como contraproductivo. ¿Vieron? Cuando nos seguimos lamentando. Entonces, también levantarse significa dejar de lamentarnos, dejar de llorar por lo que pasó, ¿está bien? Y entonces levantarnos y empezar a correr hacia el Señor. Qué bueno también es esa actitud. Yo sé que a veces es difícil, cuesta cuando estamos en momentos difíciles, pero cuando generamos todo esto que estuvimos hablando, y tomamos esta palabra que es de Dios, porque el profeta hablaba de parte de Dios, y Dios es quien en realidad les estaba diciendo al pueblo: es hora de levantarse, porque es hora que van a resplandecer y van a venir bendiciones que yo voy a hacer traer de todos lados para ustedes, si ustedes se atreven a levantarse y a ir hacia el Señor, así como fue el hijo pródigo hacia el Padre, y encontró no solo el perdón, el abrazo del Padre, sino la restauración. Fíjense que esa parábola es muy interesante, porque no nos deja solamente en un lugar. No es que él pensó: yo voy a levantarme ahora y voy a redimir mi error, pero bueno, depende de mi Padre, ¿sí? Porque mi Padre, bueno,
con que consiga solamente un lugarcito para trabajar con él. Y eso era lo que él pensaba. Y muchas veces sucede que podemos pensar así también. Pero la gracia de Dios es tan grande, es tan amorosa, ¿sí? Que el Señor se empeña una y otra vez a llevarnos al lugar donde Él desde el principio nos quiso llevar. Él quiere llevarte a la salvación si es que todavía no conoces al Señor. Ahí Él quiere que todos lleguen al conocimiento de Jesucristo y sean salvos. Así que Dios nunca va a dejar de lado eso. Él no va a declinar ese amor de salvación. Por eso es claro lo que dice ahí en Juan 3:16, un texto tremendamente conocido, ¿sí? Que nos amó de tal, pero de tal manera a todos los que somos partes de este mundo, que envió a su único hijo, sacrificó a su único hijo para que podamos nosotros tener salvación y vida eterna. Y así también, ya cuando somos sus hijos, de la misma manera, el Señor dice, levántate porque hay un plan, un propósito establecido en tu vida. Entonces, lo único que necesitamos es la acción de levantarte. Así que yo te pido ahí, de donde estés caído, desanimado, lo que haya pasado en este tiempo, que puedas tomar esta actitud, que esta palabra no pase como una palabra más, ¿sí? Que no pase simplemente como una palabra, linda de parte del contexto de la Biblia. No, que sea una palabra que llegue a lo profundo de tu corazón y del corazón de cada uno de los que la escuchan y pueda hacer el efecto para lo cual la palabra está, ¿sí? Que realmente podamos tomar esas promesas, esa profecía, hacerlas nuestras en nuestro corazón y decir, voy a levantarme, no importa si estuve desanimado, no importa si pasé por enfermedad, sí, no importa si me han quedado rasgos o consecuencias de algo en este tiempo, no importa si he caído, lo importante es que yo tomo una fuerza necesaria, la mía, la que sea, pero que puedas ayudar a que te levantes. Y cuando te levantas, mirás a Dios el Padre y corres hacia Él. Y cuando corres hacia Él, encontrás otra vez todo el proceso de amor de Dios sobre tu vida. Así que, iglesia, es tiempo de levantarnos, estamos volviendo de a poco a tomar nuevamente impulso para hacer no solo lo que hacíamos antes, que sobre todo era compartir y predicar la palabra de Dios y también enriquecer y edificar nuestras vidas en unidad, que bueno es también encontrarnos y mirarnos, pero eso es maravilloso y hay que levantarse para volver a eso, hay que levantarse para volver, no tengas miedo, para anotarte y para volver a las reuniones y ahí experimentar a un Dios grande. Él no cambia, siempre fue el mismo, los que a veces cambiamos somos nosotros y quizás esta pandemia nos haya ayudado a cambiar en algún punto y a llegar al Señor con una mejor disposición, a levantarnos e ir con fuerza para realmente esta vez cumplir los propósitos que Él tenía guardado. Muchas veces los propósitos de Dios quedan en la conformidad, ¿sí? Nos conformamos con ciertas cosas y el propósito de Dios no se cumple porque nosotros no avanzamos en Él. Pero ahora el levantarse que nos invita el Señor en este día, en esta noche, es levantarte para resplandecer más que nunca. Yo quiero decirles que les amo con todo mi corazón y que deseo que este sea un tiempo de levantarse en todos los niveles, en todas las necesidades, ¿sí? No hay nada que Dios no pueda hacer cuando nos animamos a ir a Él, ¿sí? Y cuando experimentamos que el Señor, el deseo de su corazón se vuelve a plantar en tu vida. Hay cosas que quizás has estado pensando, cosas que han sido en este tiempo de duda. Bueno, no dudes más, levántate y corre al Señor, lo demás Él lo va a hacer en tu corazón. Que Dios le bendiga mucho y vamos a orar para cerrar esta palabra y dejar que haga el efecto en tu corazón, que vos puedas seguir pensando en esto, ¿sí? Y acercarte a Dios. Aún si te sentís desahuciado, a veces hay personas que dicen yo no merezco, ya Dios no me va a recibir. Eso no es así, ¿sí? Porque Dios dice solamente una actitud de levantarse, de tener esperanza, de tener fe, como hablamos también el domingo, y llegar a mí con eso. El Señor puede poner tu vida otra vez en un lugar muy alto y de mucha bendición. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor
por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tanta bondad hacia nosotros, Señor, y gracias por las oportunidades que tú das, Señor. Gracias por tu invitación permanente, como en este caso, Señor, a levantarnos y a resplandecer. Que ese sea el deseo del corazón de cada uno de los que escucha esta palabra y entiende esta palabra. Sabemos que el deseo de tu corazón, Señor, es hacer y cumplir tu voluntad en nosotros. No tenemos duda de eso. Señor, solamente te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y ayudes, Señor, a cada persona a poder preparar su corazón, Señor, y a poder tener las fuerzas de levantarse e ir a ti, Señor, para ver así la gloria de Dios resplandecer sobre su vida. Yo te alabo y te doy gracias, pongo a cada uno en tus manos, Señor. Te pido por los que puedan estar enfermos, que los sanes en el nombre de Jesucristo, Señor. Por aquellos que puedan tener alguna necesidad material, que tú proveas, porque eres un Dios proveedor, Señor. Y por toda situación, oh Dios, que pasa por la vida de las personas hoy en día, clamamos, Señor. Clamamos también, Señor, por este tiempo a nivel mundial y a nivel nacional, Señor, que tú, Padre, pongas tu amor y tu bondad, Señor, que tú, Señor, muevas a la iglesia, que podamos estar en paz, Señor, y que podamos seguir, Señor, valorando lo que tú nos das, Señor. Bendice también a nuestra nación, los gobernantes, para que no se equivoquen, Señor, y haz tú tu voluntad, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo de la palabra. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto. Una ofrenda de amor. Una ofrenda es un obsequio, una dádiva o un don que se ofrece en muestra de reconocimiento y gratitud. Las ofrendas son una manera de adorar a Dios, una bendición que ofrecemos a Dios. En Efesios 5:2 vemos el mejor ejemplo de amor y de ofrenda. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.